Bienvenidos y bienvenidas a Valor Laboral. En el vídeo de hoy veremos el salario, la jornada de trabajo y el descanso. Al salario, elemento fundamental del contrato de trabajo, se refiere el artículo 35 de la Constitución, al señalar: todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Por salario, en una primera aproximación podemos entender la contraprestación que el trabajador recibe por el trabajo que ejecuta, con sujeción a un contrato de trabajo. Es lo que se denominan servicios retribuidos en expresión del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores. La regulación legal está contenida básicamente en las siguientes normas: en el Real Decreto Legislativo 2 de 2015, por el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, artículos 26 a 33. En la Directiva 2006/54, por el que se establece el principio de igualdad retributiva, en los convenios número 26 y 95 de la Organización Internacional del Trabajo, en los convenios colectivos, en el contrato de trabajo. El Real Decreto 902 de 2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres establece que todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla. El registro deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla, desagregados por sexos y distribuidos conforme a lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores. Este registro entró en vigor el 14 de abril del 2021. El artículo 26, apartado primero, establece: se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo. Son periodos computables como de trabajo el descanso semanal y festivos, las vacaciones anuales, las interrupciones de la jornada y las ausencias justificadas con derecho a retribución. El salario en especie no podrá superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador ni dar lugar a la minorización de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional. No tendrán la consideración de salario los siguientes conceptos: las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores establece: el Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas anualmente, el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta el índice de precios del consumo, IPC, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. El salario mínimo interprofesional en su cuantía es inembargable. Para el año 2021, este será el siguiente: al mes 950 euros en 14 pagas y al año 1.108,33 en 12 pagas. Respecto a la igualdad de remuneración por razón de sexo, el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores establece: el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella. Un trabajo tendrá igual valor que otro
cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se lleven a cabo en realidad sean equivalentes. El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, desagregados por sexo, tal y como hemos mencionado anteriormente. Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación legal de los trabajadores en la empresa, el registro salarial de su empresa. Cuando en una empresa con al menos 50 trabajadores el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un 25 o más por ciento, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, el empresario deberá incluir en los registros salariales una justificación de dicha diferencia. Esta diferencia deberá responder a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. Liquidación y pago. El artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores dispone que la liquidación y el pago del salario se harán puntualmente y documentalmente en la fecha y el lugar convenidos, o conforme a los usos y costumbres. El periodo de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas irregulares no podrá exceder de un mes. El trabajador y sus representantes legales tendrán derecho a percibir, sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado. Respecto de las clases de salario, podemos distinguir los siguientes. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 26, al dar la definición de salario, se refiere al mismo como percepciones en dinero o en especie. Y el número 3, al referirse al salario base, señala como módulo de fijación la unidad de tiempo o de obra. En el artículo 29, al señalar el momento del pago, hace referencia al salario a comisión. El derecho al salario a comisión nacerá en el momento de realizarse y pagarse el negocio, la colocación o venta en que hubiera intervenido el trabajador, liquidándose y pagándose, salvo que se hubiese pactado otra cosa al finalizar el año. Atendiendo a la materialidad del pago, encontramos dos tipos de salario, en dinero y en especie. En dinero, como regla general, la única sustancia que libera al empresario de su obligación de pago es el dinero. Es decir, el salario debe abonarse siempre en dinero, en moneda, en curso legal y entregarse en efectivo o a través de cuenta bancaria, así como en talón. La segunda modalidad de pago sería en especie. Esta forma de pago, entrega de un bien distinto del dinero, tiene hoy carácter residual para la generalidad de los trabajadores. Es más, una cuantía que está limitada, de acuerdo con el artículo 25 del Estatuto de los Trabajadores, a un máximo de un 30% de las percepciones salariales y no puede dar lugar a minorización del salario mínimo interprofesional. Atendiendo al módulo de su fijación, encontramos el salario a tiempo por unidad de obra y los salarios mixtos. Salario a tiempo. Una de las formas de fijar el salario es atender únicamente al tiempo trabajado, sin tener en cuenta el rendimiento del trabajador. Es lo que se llama salario a tiempo. El único criterio a considerar es el número de horas, días, semanas o meses trabajados, siendo la cuantía de la retribución el resultado de multiplicar el número de unidades de tiempo trabajadas por el importe convenido de cada una de ellas. Salario por unidad de obra. Cabe medir el salario fijando solo el número de unidades de obra realizadas. Solamente se atiende al resultado. Es el salario por unidad de obra, que en su modalidad más pura se denomina destajo. En todo caso, la ley garantizará una cierta retribución si el trabajador ha cumplido con su deber de diligencia, aunque no haya alcanzado el resultado previsto. El salario mínimo interprofesional es obligatorio para cualquier actividad en la agricultura, en la industria y en los servicios. Salarios mixtos.
Hoy en día es difícil encontrar en su forma más pura la retribución por unidad de tiempo o por unidad de obra, siendo la variedad más frecuente una mezcla entre ambas. Los salarios mixtos son una combinación de salario garantizado medio por el tiempo trabajado, al que se añade otro salario variable dependiendo del rendimiento obtenido. Otros módulos o modos o formas de fijación del salario sería el salario a comisión, la participación en los beneficios y la retribución a la parte. Composición del salario. El artículo 26.3 del Estatuto establece, mediante la negociación colectiva o en su defecto el contrato individual, se determinará la estructura del salario, que deberá comprender el salario base como retribución fijada por unidad de tiempo de obra y, en su caso, complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, que se calculará conforme a los criterios que a tal efecto se pacten. Igualmente, se pactará el carácter consolidable o no de dichos complementos, no teniendo el carácter de consolidables, salvo acuerdo en contrario, los que estén vinculados al puesto de trabajo o a la situación y resultados de la empresa. Así, dentro de la composición del salario o de la estructura del salario, tenemos el salario base, que es obligatorio, y los complementos salariales, que tienen carácter facultativo y según las circunstancias descritas anteriormente. Condiciones personales del trabajador, que pueden ser, entre otras, la antigüedad, los títulos, los idiomas, aquellos conocimientos especiales, por el trabajo realizado, que entre otras encontramos pues, la penosidad, la peligrosidad, el vuelo, la navegación, los turnos nocturnos. El artículo 36 del Estatuto establece la nocturnidad, será el trabajo realizado entre las 10 y las 6 entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y por los resultados de la empresa, que se liga a la productividad y a la competitividad de la misma. Respecto a las gratificaciones extraordinarias, el artículo 31 del Estatuto establece el trabajador tiene derecho a 2 gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. Igualmente se fijará por convenio colectivo la cuantía de tales gratificaciones. No obstante, podrá acordarse en convenio colectivo que las mismas se prorrateen a lo largo de los 12 meses del año. Jornada de trabajo. El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece la libre consideración de las partes en cuanto a la determinación de la misma, estableciendo la duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo. El tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución del trabajo es lo que se denomina jornada de trabajo. No obstante, la afirmación de la libertad de pacto de la duración de la jornada de trabajo está sujeta a unos máximos, por cuanto la Constitución, en su artículo 40, establece los poderes públicos garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. De esta declaración se pueden obtener las siguientes consecuencias. Las 40 horas semanales actúan como tope máximo. Cabe en consecuencia jornadas ordinarias inferiores, pero no de duración superior. Este límite máximo de las 40 horas semanales en cómputo anual debemos matizarlo. Significa que a lo largo de las semanas laborales del año podrán establecerse por convenio o en su defecto por acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores duraciones distintas en las diversas semanas. Es decir, la previsión legislativa de un máximo de 40 horas semanales de promedio en cómputo anual implica que al año el número de horas de trabajo efectivo se sitúa en 1.826 horas y 27 minutos.
La posibilidad de establecer duraciones distintas de la jornada de trabajo a lo largo de la semana es el tema relacionado con la distribución irregular de la jornada, posibilidad contemplada en el artículo 34.2 del Estatuto. Así, mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10% de la jornada de trabajo. Dicha distribución deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley, y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de 5 días el día y la hora de la prestación del trabajo. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, mediarán como mínimo 12 horas. El Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Seguridad Social y previa consulta de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de los descansos, así como las especialidades en la obligación de registro de jornada para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran. Jornada diaria. El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a 9, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores, se establezca otra distribución del tiempo de trabajo diario, respetando en todo caso los descansos entre jornadas. Si bien los trabajadores menores de 18 años no podrán realizar más de 8 horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo en su caso el tiempo dedicado a la formación, y si trabajasen para varios empleadores, las horas realizadas con cada uno de ellos. La empresa garantizará el registro diario de la jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización. La empresa conservará los registros durante 4 años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, sus representantes y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores regula el descanso semanal, las fiestas y los permisos. Descanso semanal. Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal acumulable por periodos de hasta 14 días de día y medio ininterrumpido, que como regla general comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo. La duración del descanso semanal de los menores de 18 años será como mínimo de 2 días ininterrumpidos. El descanso será retribuido. Respecto al descanso diario, siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de 6 horas, deberá establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a 15 minutos. En el caso de los trabajadores menores de 18 años, el periodo de descanso tendrá una duración mínima de 30 minutos y deberá establecerse siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de 4 horas y media. Estos periodos de descanso se considerarán tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo. El descanso anual retribuido es un derecho que deben garantizar los poderes públicos. Así, el artículo 40 de la Constitución establece: los poderes públicos garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada, las vacaciones periódicas retribuidas, etc. Las vacaciones se encuentran reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 38, en el Convenio 101 de la Organización Internacional del Trabajo y en el Convenio número 132 de la OIT. El periodo de vacaciones anuales retribuidas no sustituible por compensación económica será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será inferior a 30 días naturales. El periodo o periodos de disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios sobre planificación anual de las vacaciones.
En caso de desacuerdo, la jurisdicción social fijará la fecha para que se disfrute y su decisión será irrecurrible. El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las fechas que le correspondan 2 meses antes, al menos, del comienzo del disfrute. La duración de las vacaciones ha de entenderse mínima, no deducible por sanción, y susceptible de mejora por pacto individual o por convenio colectivo, y comprende los días naturales, domingos y festivos. Sobre el fraccionamiento de las vacaciones, el convenio 132 de la OIT, relativo a las vacaciones pagadas, que se aplica a todas las personas empleadas por cuenta ajena, con excepción del agente del mar, establece que las vacaciones son fraccionables por acuerdo entre las partes en 2 periodos, debiendo consistir uno de ellos en 2 semanas laborales ininterrumpidas al menos. Las vacaciones son retribuidas y obligatorias. El único supuesto que existe de compensación de las vacaciones en metálico es aquel en que el contrato se extinga antes de su disfrute. Cuestiones importantes son las relativas a las vacaciones y a las diversas incidencias que pueden acontecer en el desarrollo normal del contrato: incapacidad temporal, huelga o suspensión por expediente de regulación de empleo. Vacaciones e incapacidad temporal. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada de embarazo, parto, lactancia o suspensión del contrato a los que se refiere el artículo 48, apartado 4, 5 y 6 del Estatuto, se tendrá derecho a disfrutar de las vacaciones en fecha distinta, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año al que correspondan. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una IT por contingencias distintas a las señaladas en el apartado anterior, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice esta incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado. La huelga, por otro lado, no tiene los efectos de reducción de vacaciones ni retribución. Y respecto a la regulación del empleo, el Tribunal Supremo dictó en sentencia que el derecho de los trabajadores en estos casos es que la duración de sus vacaciones se ajuste cada año proporcionalmente al tiempo efectivo de prestación de los servicios. Si te interesan los temas sociolaborales, puedes visitar mi blog valorlaboral.wordpress.com o seguirme en Instagram.